Mi nombre es Daniel E. Pose y esto es DEP Comunicación. Hoy tuvimos, no sé si decir la suerte, porque a veces en el azar no creo, de que un escritor de talla internacional nos abriera la puerta de su universo, nos invitara a conocer su arte, a conocerlo. Bienvenido Mario Peloche Hernández, que desde España nos abrió la puerta para que juntos caminemos los senderos por los cuales él habita. Bien, tenemos hoy a alguien, un escritor formidable, que desde España nos abrió la puerta para que nosotros entremos y nos va a contar un poco sobre su mundo, sobre su universo. Bienvenido, Mario Peloche Hernández. Bienvenido a este espacio y gracias por abrirnos la puerta. Nada, gracias a ti, Daniel, por haberme ofrecido esta invitación. Bueno, para empezar esta entrevista voy a hacerte una pregunta que ya es un clásico y es, ¿quién es Mario Peloche Hernández para él y cómo cree que los perciben los demás? Soy una persona bastante clara, bastante evidente. No clara con como se entiende el término ahora, sobre todo de sinceridad, como digo, malentendida, ¿no? De decir lo que se te pasa por la cabeza sin ningún filtro, sino que sí que se me ve, actúo, soy una persona bastante coherente, ¿no? Me llevo según hablo, ¿no? Y creo que la gente me entiende así, ¿no? Como una persona bastante recta, bastante coherente. Tengo mis momentos como todo escritor, ¿no? Mis momentos de soledad, mis momentos peculiares, pero la gente cercana ya los conoce, entonces, bueno, me permite esa licencia, digamos. Digamos, ¿en qué momento vos decís, quiero empezar a escribir en tu vida? Pues yo en realidad en la escritura profesionalmente llevo poco más de 5 años. Escribiendo llevo mucho más, claro. Como digo, siempre primero fue la lectura, primero fue el lector. Fui un niño, un ratón de biblioteca, un niño bastante tímido. Me preguntabas antes, me decía que si yo era andaluz. Claro, yo nací en Andalucía, pero emigré muy pronto, me fui muy pronto a otra región, a Extremadura, que es la región de mi padre, y el cambio fue un poco traumático para mí. Entonces, en ese tránsito, yo pues me costó hacerme con la gente, yo me dediqué mucho a leer, mucho a la lectura. Y como digo siempre, primero fue la lectura, creo que en todo escritor funciona así, ¿no? Y luego llega un momento siempre en que tiendes a decir, yo también quiero crear mis propias historias, pero durante mucho tiempo no dejaron de ser más que meros entretenimientos. Hasta que llegó un momento vital mío que coincidió bueno, con la universidad, con los primeros amores formales y serios, ¿no? Y la ruptura de estos amores formales y serios que producen siempre un trauma en ese joven idealista y que me supusieron el reto de una novela que llevaba a ratos y a cachos, como se dice por aquí, llevaba años con ella, me enfrasqué en la idea y en el reto de acabarla. Y bueno, la acabé y fue mi primera novela, Hécate, y bueno, ya digo, eso fue casi más un reto personal, es decir, voy a ver si soy capaz de hacer esto. Y bueno, supuso una Bien, inmensa alegría. hablemos un poco de Hécate, esa novela que un poco te insertas desde un lugar como escritor, digamos, sobre todo de novelas, de una narrativa muy profunda. Contame un poco de Hécate, ¿cómo fue el proceso creativo a lo largo de todos esos años y qué sentías a medida que las ibas construyendo? Pues, como te dije, fue una pulsión el escribirla, fue una necesidad de retarme a mí mismo, de ver si era capaz de hacerlo, ¿no? Siempre he leído que tienes que escribir de lo que mejor conoces, en tu primera vez, ¿no? Y como yo me desbrigaba en esto de la escritura, y a quien mejor conozco es a mí, pues el protagonista tiene mucho de mí, ¿no? A partir de ahí utilicé las influencias que yo había tenido, he leído mucho terror, mucho thriller psicológico, mucho suspense, y son los elementos que utilicé en la primera novela. Entonces, ya digo que supuso ese reto. También conté con la ayuda pues llegó un momento que el bloqueo del escritor en una primera novela, conté con la ayuda de mi hermana, que hizo de lector cero, de lector beta, digamos, ¿no? Y fue la persona que un poco me orientó en ese mare magnum de ideas que te surgen y que como primera novela a veces te desbordan.
pero fue una experiencia increíble. Acabarla, sobre todo, fue una experiencia para mí catártica, vaya. Y en el proceso, por ejemplo, una vez que la terminaste, ¿no? El proceso de poder publicar, ¿no? Porque sabemos que a veces acceder a una editorial y es bastante difícil, por lo menos en Latinoamérica esto Sí. es una tarea enorme. ¿Cómo fue? Pues lo hice, a ver, te informas de cómo lo puedes hacer. Mi idea fue hacerlo a lo clásico, es decir, voy a enviar mi novela a editoriales directamente, ¿no? Tenías la opción de voy a contactar con alguna agencia literaria, con un agente literario, o ir a concursar en algún premio. En mi caso, utilicé la vía más clásica de enviarla a alguna editorial, ¿no? Informarme de qué editoriales podían adecuarse al género o a los géneros que toca mi novela. Y bueno, me contestaron, no tuve que tocar demasiadas puertas en ese aspecto, quizá, bueno, tuve esa suerte, en fin, o interesó la novela, entiendo, y tuve esa suerte de que además me contestaron además vía postal, o sea, algo también muy clásico, y ese sobre que te llega, sí, sí, fue curioso, no, ahora se hace de otra manera, y como te digo, no es hace tanto tiempo, pero esa carta que te llega de la editorial, donde lo primero que lees, bueno, te llegan 4 o 5 folios, la crítica y tal, pero lo primero que lees es que están interesados en publicarte, pues también supone un momento increíble, vamos, es uno de los momentos que no olvidaré en mi vida, vaya. Así que, bueno, esa supuso mi, mi experiencia con la literatura en ese aspecto, con la publicación. ¿Y cómo es la comunión o el juego que se realiza entre los lectores y vos? Por ejemplo, cuando alguien, obviamente, surge este juego, esta cosa lúdica entre lector y escritor, y los comentarios y las críticas, ¿cómo los recibiste? ¿Algunos comentarios te sorprendieron, te asombraron? ¿Cómo fue ese proceso? Pues siempre dicen que las críticas hay que asumirlas, ¿no? Con elegancia y con corrección. Reconozco que las críticas fueron positivas, fueron menos positivas, hay un poco de todo. Y reconozco que para las que fueron menos positivas, para mí supusieron como digo, un guantazo de realidad. O sea, me dolieron muchísimo, ¿no? Como algo muy personal y cuesta mucho recibirlas. Con esta novela he tenido la suerte de volver a reeditarla hace poco y he tenido una experiencia muy directa que se hizo a través de internet con los lectores. Una experiencia en la cual ellos reciben el libro y vamos analizando al mismo tiempo ellos y yo el libro por partes, ¿no? Hablando pues, de dioses, hablando de un poco de lo que toca el libro. Entonces, en ese aspecto pude hablar directamente con ellos, hacían preguntas, ellos me contestaban y esta experiencia última que he tenido con la novela ha sido muy enriquecedora porque es curioso que te lo dicen siempre y no te lo crees. Los lectores se dan cuenta de cosas que tú no te habías dado cuenta en tu novela y parece increíble. Dice, no puede ser. E incluso llegan muchas veces más allá. E incluso finales o historias u opciones que tú no tenías en mente y te sorprenden diciéndote o saliéndote por ahí, a mí me sorprende todavía eso muchísimo. Bien, hablemos sobre ese relato largo que Ojos Negros sobre el Támesis, ¿no? Creo que así se llama. Sí. Un poco, ¿cómo fue el proceso de escribirlo? O sea, ¿qué Bueno, te sí, disparó la idea de poder a todo esto construir tenía ese por aquí las relato? novelas, espérate, tenía el cate por aquí, que no se llama nada, y Ah, Ojos Negros sobre el Támesis. sí. Esto, Bien, que después te vamos simplemente a pedir que pues, nos leas fragmentos de ellas, ¿no? Pero bueno, hablemos de Ojos Negros sobre el Támesis. ¿De dónde surgió la idea de poder construir ese relato? pues es un relato, este relato estaba construido y hecho, armado hace bastantes años, pero un relato largo tiene mucha dificultad de publicación. Tú como autor lo sabrás, es complicado encontrar publicaciones que apuesten por un relato largo porque se queda justamente para maquetación y para comercialización no es lo ideal. Entonces yo este relato le tenía y tengo un conocido editor que había editado mi novela Hécate y me habló de que quería hacer una colección de libros pequeñitos, de formato pequeño, económicos, que llegaran más al lector, ¿no? Que se iban a llamar, una colección se iba a llamar Cortos en Blanco y Negro. Y yo le dije, digo, bueno, pues yo tengo este relato, a ver qué te parece. Y se lo envié y le gustó y me lo publicó. Y pues toca otra de mis influencias, que ha sido siempre pues, la novela de misterio clásica, eh, autores como Lovecraft o Arthur Machen, pues son los autores a los que yo de alguna manera homenajeo en esta novela de misterio de corte clásico, victoriano. Vaya. Y tenés otro libro llamado El Molino de Dios, creo, que es también contándonos un poco sobre Sí. él. Uh -huh.
También anda por aquí, también me lo he traído también. Este es el que utilizo en las lecturas, creo que se nota. Sí. Lo tengo también. Bien, contanos un poco sobre ese texto, sobre el Molino de Dios. Pues es mi última novela, o fue mi última novela, porque tiene un par de años, acaba de cumplir un par de años, y es mi novela más ambiciosa, tanto en extensión de la novela como en temática, como en los géneros que intento tocar, porque al final en castellano lo que es ciencia ficción, el thriller y todos estos temas están menos trillados quizá, y es ambiciosa en tanto en cuanto quizá también a los personajes, ¿no? Todo empieza con la desaparición de uno de los personajes y su padre, con el que no tiene mucha relación, se va a embarcar en la búsqueda de un hijo, de ese hijo con el cual no tenía mucho contacto, había perdido el contacto, ¿no? Y va a recibir de él o va a tener de él su diario, y a través de este diario va a conocer de nuevo a su hijo. Y no solo eso, sino que se va a embarcar en la búsqueda que estaba embarcada su hijo. Y bueno, esa búsqueda quizás es el leitmotiv de la novela, no solo de este personaje, sino de otros personajes. Es la búsqueda, en este caso, de su hijo. Otro personaje también va a buscar el amor perdido. Entonces, es el tema principal que hay en la novela. Como digo yo, Dios es una excusa literaria, lo que a mí me interesa es la fe. Me interesa mucho más el tema de la fe, no la fe religiosa o no solo la fe religiosa, sino la fe que ponemos en las pequeñas cosas, las cosas que nos hacen avanzar, en el amor de las personas que queremos. Esa cosa que no se ve ni se siente, ni pesa, pero que sin embargo mueve el mundo, ¿no? Como el amor. Eso es lo que a mí me interesaba. Y el proceso de transformación que le va a ocurrir a los personajes por distintas causas, ¿no? Como una especie de un viaje órfico de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es lo que me interesaba, ¿no? Ese proceso de transformación en la búsqueda, en la que nos embarcamos todos en algún momento de nuestra vida por alguna causa, ¿no? Y eso es lo que intenté trasladar dentro de una temática en la cual sí que hay una temática de pues, un poco de ciencia ficción, de suspense con elementos sobrenaturales, pero como digo, creo que lo importante, esa trama está puesta al servicio de los personajes, que creo que es lo que al final, y por lo que me han comentado los lectores, al final lo que llega, ¿no? Entonces, ese Me, sería más o menos el resumen. me gustaría un poco que nos leas algún fragmento, algún texto de ese libro, del Molino de Dios, y después, por supuesto, si es posible, fragmentos de las otras dos obras tuyas, para que el público, digamos, acceda, digamos, un poco, aunque sea un fragmento, ¿no? Vale, pues a ver, que busque alguno, que tengo marcados muchos, pero siempre hay alguno que a mí me gusta especialmente. Aquí tengo, para poner un poco en situación, tenemos a Lázaro, es ese personaje, ese hombre que se ha perdido, y aquí habla en boca de su madre, de Sara. Una persona bueno, una persona con muchos problemas, también embarcada ella sí en la búsqueda de la fe religiosa, en este caso, ¿no? Su hijo sigue perdido. Ella siente su ausencia. Es algo físico, como cuando en la cama aún se busca el pecho. No lo encuentra y se despierta llorando al rozar un surco áspero en su lugar. ¿Qué no va a sentir entonces por la falta de su hijo? Por eso hará cualquier cosa por recuperarlo. Cualquiera. Aunque ni los cielos ni Dios mismo hagan caso a sus peticiones, ella lo recuperará. Conoce otras maneras. Conoce las normas de la tierra, los latidos de la savia, las palabras del viento. Ella forma parte de este sitio y aquí las reglas son distintas. Se rezan los santos, por supuesto, para que se produzcan buenas cosechas, para que llueva, o si cae el agua en demasía, para que escampe. Pero eso no es óbice para que también se rece a los curanderos, o como se conocen por la zona, a los zajuriles. Ni para que incluso se adore a esa misma tierra que sustenta las raíces o a las nubes preñadas de agua. Aquí las tormentas se jusan, se espantan o se atraen como en salmos y conjuros. Es este un animismo sin definir como tal, atávico porque se mama con la cultura y la educación, porque se ha perpetuado de generación en generación de gente cetrina y encorvada en guerra perpetua con la tierra y el cielo. Este es un lugar sin medias tintas, oscuro y hermoso, fértil y agreste. Aquí la naturaleza, como las dríades de los griegos, tiene aspecto de mujer, respira y camina, y tiene sus propios rezos, sus propias canciones, como la misma noche. Esto sería un poco el sentimiento atávico, ¿no? Y pegado a la tierra de Sara, que es un personaje que también me gusta mucho, ¿no?
Igual quiero decir que hay, si bien es narrativa, es prosa, hay un lirismo inmenso, ¿no? Justamente aquí sí, sí, la prosa poética, la prosa lírica, en esta me gusta, a veces tiendo a abusar de ella y tengo yo que cortarme, embridarme a veces, pero hay momentos de descripción que creo que pega mucho y es como digo, es difícil a veces encastrarla en este tipo de novelas, pero ya digo, hay momentos de descripción que además lo que hacen es que eh, suavizan un poco la narración según tú vas escribiendo o vas, ya digo, en un ritmo de thriller. Este tipo de prosa yo creo que lo que hace es eso, suavizar un poco la narración, ¿no? Entonces creo que sí, sí, a mí me gusta mucho escribir de esa manera, como digo, pero todo en su justa medida, claro. Sí, yo, la verdad que el lirismo se te textura en la piel, digamos, ¿no? Vos empezás a sentir como siente Sara, ¿no? Empezás a percibir, digo, como Eso oyente, es. como Yo lector, ¿no? intento eso, sí. Intento, ya digo, intento eso. En Ojos Negros, por ejemplo, me permite, al estar hablando, claro, de un siglo, el siglo, principios del XVII, te permite también utilizar mucho esa prosa, ese tipo de prosa, porque, lógicamente, lo permite, ya digo, el libro. Entonces, a ver que busque algún... ¿Leo también un fragmento entonces, Sí, Daniel? por favor. Bueno, bueno. El cuadro era lo primero que veía cuando me levantaba y lo último cuando me acostaba. Al principio apenas reparé en él. Debía de ser otro cuadro barato, de aspecto untuoso por el tiempo pasado junto a lámparas de aceite, y que serviría para cubrir algún desperfecto de la pared. Pero mi curiosidad artística, o quizá el propio destino, me hicieron acercarme a observarlo de cerca. Era un cuadro próximo al tenebrismo español. Todo sombras y oscuridad, excepto el rostro, brillantemente iluminado por un rayo de luz que parecía surgir de algún lugar indefinido de la parte superior del lienzo. Pensé que era un estilo extraño el utilizado para plasmar ese retrato, un estilo típico en la iconografía clásica para mostrar a santos y demás escenas religiosas. A todas luces ese rostro transmitía muchas sensaciones, pero desde luego ninguna próxima a la beatitud. Era un rostro serenamente voluptuoso, la cabellera negra, ondulada como un mar encrespado, enmarcaba una cara ovalada, serena, de tez sonrosada, alejada de la palidez cadavérica de las féminas de Poe. Sus labios se mostraban carnosos, brillantes, como si en el intervalo de mi pestañeo se los hubiera humedecido subrepticiamente. Pero lo que captó mi inmediata atención fueron los ojos, grandes, ligeramente almendrados, de largas, espesas pestañas y color profundamente negro, tanto que la pupila parecía haber sido sustituida por un anillo de ébano. Daban la impresión de pozos de brea, porque parecía que el magnífico artista no había querido conferirles brillo propio, sino que por el contrario había aprovechado el reflejo del tímido rayo de luz que casi con fervor se deslizaba por el flanco de la cara para infundirle su reflejo. En este libro lo que hay una obsesión, hay un artista joven y hay una obsesión con un cuadro. Creo que es bastante evidente en el relato. Dentro de, ya digo, de una historia, como comento, de misterio clásica, ¿no? Entonces, bueno, este sería un poco el Sí, fragmento de Ojos Negros. la comparación y cómo las analogías, las comparaciones, la metáfora que usas para describir, ¿no? Los ojos, por ejemplo, por lo menos a mí me está pasando que siento que lo estoy mirando, ¿no? Siento que estoy mirando esos ojos, Sí, estoy mirando ese cuadro. justamente, estoy viendo un cuadro a través de los ojos de un artista que está estudiando pintura en Londres. Eh, tengo que ser muy visual, tengo que ser tremendamente visual, pero tremendamente visual desde una persona, yo no lo soy, yo no soy, soy una persona que escribo regular, pero por el camino del dibujo Dios no me ha llevado, como digo yo de broma siempre, entonces es difícil ponerme en la mente de él. Y él ve la realidad, no solo el cuadro, sino toda la realidad la ve como con colores. Entonces sí he tenido que utilizar mucho también este tipo de lenguaje a la hora de hablar, de aproximarme al Y lo, protagonista de la novela. y lo maravilloso es que es un recurso que sirve para que la literatura pueda competir con esas otras disciplinas como es el cine o el video, ¿no? Que te muestran con la imagen y vos Claro, construís a través de las palabras, que es mucho más difícil, pero sin embargo es una herramienta que la literatura hoy por hoy la puede explotar justamente para poder competir, si es que llamamos que existe algún tipo de competencia, porque es cierto claro. que durante muchos tiempo la literatura alimentó a las otras disciplinas, pero ahora la literatura necesita de estas herramientas para poder marcar un camino. Así, la verdad que es Claro, maravilloso es cómo cierto. transmitir las sensaciones.
claro, yo no quiero escribir pensando en, o sea, pensando en, como ha hecho mucha gente, ¿no? Oye, esto me lo imagino yo como película, y digo, ya, pero yo no puedo escribir pensando en una película, yo no puedo escribir pensando en, lógicamente te imaginas lo que escribes, pero tiene que estar circunscrito siempre al papel. Yo, o sea, no me gusta estar pensando en la acción de la película. Tú sabes, como escritor, que la literatura lleva otro ritmo y la escritura lleva otro ritmo. Entonces, hay momentos más visuales y momentos mucho más que tienen que ser de introspección o de reflexión, ¿no? Entonces, bueno, es lo que tú sabes, el secreto de intentar conllevarlo todo en su justa medida, que es lo complicado, vaya. Bien, y de Hécate, ¿podemos escuchar algo? Sí, a ver, de Hécate, pues ya digo, al final estos son los textos que utilizo para lectura. Bueno, este capítulo también, claro, es que es complicado porque al final este que voy a leer también es muy de prosa muy poética. Entonces vas a decir, vaya, todos los libros son así. Lo que pasa es que justamente o los fragmentos que cojo para leer sí que pueden ser así. Porque los fragmentos que son un poco más de acción o de conversación y tal, en fin. A ver, a ver. Te iba a leer uno que ya digo es muy poético, pero voy a dejarlo por otro. Es el capítulo 2 que se titula Diario de Sueños. Bien hallado de nuevo, opuesto. Deja que empiece a contarte lo que bulle por las noches en mi cabeza, lo que se desgrana tras el telón de mi realidad nocturna. Vuelvo a soñar. Es curioso. Sueño que observo a mi yo niño soñando. Paradójico, o quizás solo demasiado enrevesado. Me veo tumbado en la cama de mi habitación, aquella que tuve de pequeño en la antigua casa de mis padres, junto al póster de dinosaurios que tanto me gustaba. En realidad solo me intuyo, porque como siempre, he realizado el consuetudinario ritual de niñez por el que elevo cada noche la sábana a la categoría de muralla infranqueable para lo que aceche fuera. Y mi cuerpo y la colcha forman una crisálida apenas esbozada en el haz de la cama. El bulto que formaba, rebulle inquieto mientras murmulla. De golpe recuerdo, y recuerdos y sueños, hijos de la misma madre trastornada, se amalgaman hasta que se hacen tan grandes que no puedo abarcarlos y salen de mí como mariposas de alas oscuras. Y ahora soy solo yo, el yo niño y el yo hombre que a la vez sueña y recuerda. Es un La verdad, fragmento corto que habla de la importancia de los sueños en el libro, que el tema del límite entre los sueños y la realidad, ¿no? Sobre todo para una persona como mi personaje, que se puede decir que tiene una narcolepsia, que va a ir añadida a un problema de un trastorno del sueño importante, con una serie de pesadillas que le torturaban de niño y que vuelven de adulto. Entonces, ese mundo de los sueños para mí era muy importante plasmarlo en la novela, no como los sueños como tal, sino, ya digo, como ese límite tan fino que a veces subyace entre sueños y realidad, que es lo que me gusta explotar, que suelo tocar en casi todas mis novelas, yo creo que en las tres, de una manera u otra, pero que es más evidente en Hécate. sí, yo veo que tu escritura también tiene un lado muy visceral, ¿no? Lo cual la hace muy, muy dinámica al mismo tiempo. Bueno, y Sí, ya, sobre todo en Hécate, sí, sobre todo la primera novela se nota que me lo han dicho, tiene momentos duros, muy fuertes, que te agarran, que te acongojan incluso, pero era mi primera novela y sentía que tenía que escribirla así. bien, bueno, sabemos que, bueno, el tiempo es un poco tirano y bueno, y la verdad que contamos solo con unos pocos minutos más, pero te queremos pedir en el futuro que nos otorgues más entrevistas para hablar de lo nuevo y de otras cuestiones que tienen que ver con la escritura, pero ya como un poco para despedirnos y darte las gracias y finalizar, digamos, ¿cuál podría ser tu consejo para a quienes quieren iniciarse en la escritura? ¿No? Desde ahí. Pues es tan sencillo y tan difícil como leer mucho y escribir mucho. Leer mucho es un trabajo de uno y escribir mucho también, pero para no quedarte no quedarte siempre en el mismo nivel, digamos, necesitas buenos lectores. Lectores de confianza, lectores con un cierto nivel literario, lectores que no estén encastrados en un tipo de literatura o en el tipo de literatura que te gusta. Hay que tener buenos lectores, buenos críticos a la hora de tener que mostrar, tienes que atreverte a mostrar lo que escribes, si no, nunca va a pasar de ser papel mojado. Y creo que eso es importante. Bueno, yo quiero agradecerte profundamente de nuevo por esta entrevista, por tu tiempo, por habernos permitido abrir la puerta un poco y conocer tu mundo.
y decirte que muchas gracias, simplemente gracias por haber estado y por habernos dado esta oportunidad. Nada, gracias a vosotros, como te he dicho, Daniel, esta labor que haces de difusión de la literatura, de la escritura, es muy importante, así que agradecértelo a ti. Gracias a ti y gracias a todos los que escuchen. Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Visita nuestra página web donde encontrarás un blog con materiales y textos. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Visítanos también en nuestro podcast en Spotify. Todos los links están disponibles aquí en este video. Te esperamos. Muchas gracias por estar y ser parte.